Hola, hola, comenzamos aquí nuestra tercera sesión del taller de prensa, lenguaje y comunicación. Pues bien, lo hacemos hablando de la curiosidad, porque es una de las principales características del ser humano. Mirad, somos curiosos por naturaleza, nos gusta conocer cosas nuevas, nos atrae aquello siempre que sea distinto, ¿verdad? Desconocido. Pues bien, para ello nada mejor que preguntar. Nunca os quedéis con una duda, en absoluto, ni siquiera tengáis vergüenza de hacerlo. Eso sí, hay que preguntar con sentido, educación, respeto y estando muy atentos a las respuestas que nos ofrecen. Y no tengáis en absoluto miedo de aprender. Hola, aquí Gustavo, el famoso reportero de Barrio Sésamo. Estoy hablando desde una de las aulas de un típico colegio en el primer día de clase. Verdaderamente este es un día excitante para todos los niños que comienzan el curso en la escuela. Vamos a hablar con alguno de estos afortunados chicos antes de que llegue el profesor. Niño, perdóname. Perdona, oye, ¿cómo te llamas? Monstruo Tricky. Monstruo Tricky, ¿eh? Dime, Monstruo Tricky, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás pasando este maravilloso primer día de colegio? Tengo miedo. ¿Miedo? Sí, ¿De qué puedes tener miedo? pues, ¿y si no me gusta el profesor? ¿Y si no encuentro mi lapicero? ¿Y si se me olvida dónde está el cuarto de baño? ¿Y si al profe no le gustan las galletas? ¿Por qué decía antes que hay que preguntar con educación, respeto y estando atentos a las preguntas que nos ofrecen, como hace nuestro reportero Gustavo? Lamentablemente, estamos en un mundo donde impera la inmediatez y en el que muchas veces, demasiadas, las personas solo buscan oírse a sí mismas y no escuchan a los demás. Por tanto, no escuchar es un error del que debéis huir. Así que el mejor periodista es aquel que primero escucha. Lo mismo sirve para cualquier actividad profesional que llevéis a cabo en el futuro. Y después de escuchar, por supuesto, hay que asimilar lo que nos han transmitido. Ahora veamos cómo tenemos que preparar la entrevista. Lo primero, informarnos al respecto de la persona a la que vamos a entrevistar. ¿Quién es? ¿Dónde trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus principales hobbies? De todas formas, tengo aquí unas frases suyas que para nosotros son como una religión. Las repetimos, ¿sabes? Mira, ¿qué diría Chiquito en este caso? Usted ha dicho cosas como, por ejemplo, soy automático como la abeja maya. Sí, automático como la abeja maya, nací después de los Dolores. Sí, sí. Una cédula de 1901. Ajá. Doctor Grimi Jate Pores. Ha cambiado el doctor, ¿eh? Sí, ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado porque el otro se quedó parado. Claro, claro, claro. Para preparar nuestra entrevista buscaremos información en Internet a través de fuentes fiables. ¿Y qué son las fuentes fiables? Esto lo veremos posteriormente. Pero además de esta información que vamos a buscar en Internet, sería conveniente poder hablar con alguna persona que tenga relación con nuestro entrevistado. ¿Por qué? Pues porque siempre nos aportará algún punto de vista diferente, alguna anécdota, alguna circunstancia que no va a ser muy importante a la hora de redactar nuestro guión. Bien, pues el guión, vamos a hablar de él. Es esencial tener preparadas nuestras preguntas ante nuestro entrevistado. Y esas preguntas tampoco deben de ser rígidas, es decir, nosotros vamos a hacer una entrevista, no una encuesta, de manera que podemos cambiar, alterar, adaptar nuestro guión en función de cómo se vaya desarrollando esa conversación que vamos a tener con nuestro entrevistado, porque se trata de que la entrevista sea lo más fluida posible y que transcurra como si fuera un diálogo, como si fuera un coloquio que estamos haciendo con nuestro entrevistado. Bien, pues otra cuestión muy importante. Ya que estamos hablando, hemos dicho que la entrevista debe transcurrir como si fuera una conversación, lógicamente debemos escuchar y estar preparados para hacerlo. También mirar, debemos de ser muy atentos y mirar todo lo que viene a nuestro alrededor relacionado con esa persona a la cual vamos a entrevistar. De manera que estaremos atentos a cómo viste,
si viene sonriente, si está preocupado, su manera de caminar en el encuentro que va a tener con nosotros, si su voz transmite calidez. En fin, todo ello, ese saber mirar, nos va a permitir añadir detalles interesantes durante la entrevista y posteriormente a la hora de redactarla. Nunca olvidéis estar agradecidos a las personas que os han concedido su tiempo para esa entrevista, de manera que debemos de ser muy empáticos. ¿Y qué es la empatía? Bueno, pues ponernos en el lugar del entrevistado. ¿Por qué? Pues porque ha podido tener un día malo, regular o bueno. Y si no, fijaros en este vídeo. Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito. A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja A eso iba. en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que, si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin... Es que pasa el tiempo, sin se acaba el imaginación. tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Así que ya lo tenéis claro, ¿verdad? Hay que transmitir confianza a quien entrevistemos. También debemos estar provistos de buenos medios para recoger la entrevista. Un teléfono, una cámara de vídeo o recurrir al método tradicional. El lápiz, el bolígrafo y el papel. Por supuesto, no debemos interrumpir al entrevistado, ni tampoco dar nuestras opiniones mientras le entrevistemos. Eso es importante, puesto que lo fundamental, lo esencial, lo que importa es aquello que él dice, nuestro entrevistado, y la información que va a proporcionar. Si queremos dar nuestra opinión, lo haremos en otro momento. Hay que estar atentos al lenguaje no verbal. ¿Y qué es eso? Bueno, pues la información que transmitimos a través de nuestros gestos, cómo movemos las manos, nuestros silencios, si cerramos los ojos al responder determinadas preguntas, si nos tocamos la cara al pensar algunas respuestas. Y es que todo, absolutamente todo, nos ofrece información acerca de la persona a la que estamos entrevistando. Hemos de procurar que nuestra entrevista se lleve a cabo en un ambiente relajado, sin ruidos externos que nos molesten. Todo lo contrario a lo que sucede en este próximo vídeo. Yo tampoco. Sigue hablando. Caliéntate. Demuestra con quién, con pruebas. Cuenta las cosas. Motivar al entrevistado es fundamental. Recordemos que se encuentre a gusto. Por ello es bueno comenzar con preguntas sencillas, pero no obvias. Esto es, si entrevistamos a un escritor, no vamos a preguntarle cuántos libros ha escrito o ha publicado, porque eso ya lo debemos saber nosotros, después de esa información previa que, recordad, hemos buscado en Internet. Lo importante será, y lo que interese a quien lea nuestra entrevista, es que hablemos del último libro que ha escrito o de aquel que esté a punto de acabar o publicar. Reportero Gustavo, hoy os hablo desde el estudio del famoso compositor, cantante y músico, señor Don Música, quien creo entender está trabajando en su próximo gran éxito y tenemos la suerte de poder escuchar lo que está haciendo. Do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa. Ronnie fue a la ciudad montado en un pony y lleva una pluma en el gorro y la llama. Llama. Vamos a ver. Llama. Nunca lo sacaré, nunca encontraré algo que rime con pony. Recordar que si no hemos preparado la entrevista, el entrevistador no nos tomará en serio y la entrevista, por tanto, puede resultar un fracaso.
Bueno, pues una vez que nos hemos ganado la confianza de este entrevistado, con unas primeras preguntas que le motiven, como por ejemplo, ¿está usted animado en su actual etapa como escritor? ¿O dispuesto a seguir creando historias que atrapen a sus lectores? Ya podríamos preguntarle por otras cuestiones más importantes o directas, relacionadas con el motivo principal de la entrevista, que, como recordamos, puede ser, por ejemplo, la presentación de su último libro. Lo dicho, si incomodamos al entrevistado al principio de la entrevista, estará inquieto hasta el final y deseando que acabe lo antes posible. Por tanto, no ofrecerá respuestas interesantes y el resultado final de nuestra entrevista será poco interesante para quien la lea. Hasta aquí nuestra tercera entrega del taller de prensa, lenguaje y comunicación. Espero que hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis aprendido algunos conceptos importantes relativos a la entrevista, que, como en el caso de la noticia, seguro que os van a servir en vuestra vida cotidiana, puesto que habitualmente estamos expuestos y estamos siempre presentes de cara al público. Lo importante es aprender a transmitir. Y para ello, lo principal, antes de nada, preguntar y buscar siempre la información adecuada. Algo así. Ah, ¿quiénes son estos muchachos? ¿Quién toca esa música? Ronnie estaba en su casa comiendo con su pony. Un gordo espagueti puso en la olla y le llamó macaroni. Ronnie cogió el macarrón y en la olla lo metió con sal y cebolla, nada más. Y ya estaba lista la olla.